Blood and Marble. Learn Spanish with the History of Rome. A podcast for learning Spanish through the incredible rise and fall of the Roman Empire. Welcome to today's episode of Blood and Marble. Learn Spanish with the History of Rome. In the last episode, we explored how the 7 kings of Rome transformed a humble settlement into a thriving and organized city. Each ruler left their mark, shaping the foundations of what Rome would one day become. Today, we pick up the story with the reign of the final king, the infamous Lucius Tarquinius Superbus, better known as Tarquin the Proud. His rule, defined by fear and cruelty, and one devastating tragedy in particular, will ignite a revolution that ends the monarchy and gives birth to the Roman Republic. This new government, built on ideals of justice and shared power, will face immense challenges as Rome fights to defend its newfound liberties and identity. So sit back, tune your ears to Spanish, and get ready to dive into this next dramatic chapter of Roman history. El reinado de Tarquinio el Soberbio. El séptimo y último rey de Roma fue Tarquinio el Soberbio, un hombre cuya ambición y crueldad lo convirtieron en el tirano más temido de la historia romana. Durante 25 largos años, gobernó con mano de hierro, llenando de miedo al pueblo y al Senado. Tarquinio no llegó al trono de manera legítima. Traicionó y asesinó a su propio suegro, el rey Servio Tulio, para tomar el poder. Pero esto fue solo el comienzo de su brutalidad. Una vez convertido en rey, ignoró las tradiciones y las leyes que habían guiado a los reyes anteriores. Miraba al Senado con desprecio, tratándolos como si fueran simples obstáculos. Los senadores que se atrevían a cuestionarlo desaparecían misteriosamente, y las calles de Roma susurraban rumores de asesinatos ordenados por el propio Tarquinio. Para mantener su control, Tarquinio usaba el miedo. Obligaba a los campesinos a trabajar sin descanso en proyectos monumentales que servían solo para alimentar su ego y su prestigio. Los que se negaban o no cumplían sus órdenes eran castigados públicamente con humillaciones o violencia. Así, el pueblo aprendió que enfrentarse al rey significaba un castigo seguro. La ambición de Tarquinio no conocía límites. No contento con gobernar Roma, dirigió crueles campañas para conquistar pueblos vecinos. Pero no buscaba simplemente someterlos. Los destruía sin piedad para fortalecer su poder. Sus acciones no solo alarmaron a sus enemigos, sino también a los aliados de Roma, quienes comenzaron a desconfiar de él. Esta combinación de traición, miedo y opresión no solo lo hizo odiado, sino que también unió al pueblo en su contra. El Senado y los ciudadanos romanos comenzaron a hacerse una pregunta peligrosa. ¿Realmente necesitaban un rey? El reinado de Tarquinio el Soberbio sembró las semillas de su propia caída. La injusticia y la tiranía crearon una furia silenciosa que crecía día a día. Pero el cambio no llegó de inmediato. Fue un evento trágico, protagonizado por una mujer llamada Lucrecia, lo que finalmente encendió la llama de la revolución y marcó el fin de la monarquía en Roma. La tragedia de Lucrecia. Lucrecia era una noble romana, conocida por su honestidad, carácter justo y gran belleza. Pertenecía a una familia importante y respetada, y su matrimonio era visto como un ejemplo de amor y fidelidad. Pero lo que parecía una vida perfecta se convirtió en el centro de una tragedia que sacudió Roma y selló el destino de su último rey. La tragedia comenzó con Sexto Tarquinio, el arrogante hijo del rey Tarquinio el Soberbio. Como su padre, Sexto estaba acostumbrado a usar su poder para conseguir lo que quería. Una noche, mientras era huésped en la casa de Lucrecia, mostró su verdadera naturaleza. En la oscuridad, entró en la habitación de Lucrecia con intenciones terribles. A pesar de que ella intentó resistir, Sexto la amenazó cruelmente y la obligó a someterse. Cuando la noche terminó, Lucrecia quedó destrozada. La vergüenza y el dolor eran insoportables, pero no estaba dispuesta a guardar silencio. Con valentía,
llamó a su esposo, a su padre y a varios amigos, incluyendo a un hombre llamado Lucio Junio Bruto. Frente a ellos, con lágrimas en los ojos, les contó todo lo que había ocurrido. Entre sollozos, dijo: «Aunque Sexto ha tomado mi cuerpo, mi corazón sigue siendo puro». Pero el peso de la humillación era demasiado grande. En un acto de dolor extremo, Lucrecia tomó un cuchillo y cometió suicidio frente a los presentes. Su último gesto fue una declaración de honor, un sacrificio que marcó el comienzo de algo mucho más grande. La muerte de Lucrecia no solo llenó de tristeza a quienes la rodeaban, encendió una furia imparable. Los hombres presentes juraron vengar su muerte y acabar con la tiranía de los tarquinios. Lucio Junio Bruto, quien hasta entonces era un hombre tranquilo y poco conocido, tomó el cuchillo de Lucrecia y con una voz llena de determinación, proclamó: «Roma nunca más tendrá un rey». El sacrificio de Lucrecia unió a Roma como nunca antes. Su historia se convirtió en un grito de guerra, un símbolo de justicia y libertad. Desde ese momento, los romanos se levantaron contra la familia real, iniciando una revolución que no solo terminaría con el reinado de Tarquinio el Soberbio, sino que también daría paso al nacimiento de la República Romana. Después del trágico suicidio de Lucrecia, Lucio Junio Bruto sabía que no había tiempo que perder. Con una determinación inquebrantable, tomó el cuerpo de Lucrecia y lo llevó al Foro Romano, el corazón palpitante de la ciudad. Allí, bajo la mirada de una multitud conmocionada, Bruto alzó la voz. Su discurso fue un llamado a la acción, lleno de furia y pasión. Condenó la tiranía de Tarquinio el Soberbio y los crímenes de su familia, señalando especialmente la monstruosidad cometida por Sexto contra Lucrecia. «Roma no debe tener más reyes», proclamó Bruto. «Es hora de que el pueblo tome el poder en sus manos». Sus palabras encendieron un fuego en el corazón de los ciudadanos. El pueblo, harto de años de abusos y humillaciones, comenzó a reunirse en apoyo de la rebelión. Nobles descontentos con Tarquinio por ignorar al Senado y gobernar, solo se unieron rápidamente a Bruto. Unidos, pueblo y nobles formaron un frente común contra la familia real. Bruto, erigiéndose como líder, prometió algo revolucionario: un gobierno donde el poder no estaría en manos de un solo hombre, sino de los ciudadanos. Mientras tanto, Tarquinio no estaba en Roma, estaba lejos, liderando una campaña militar, confiado en que su trono estaba seguro. Pero al escuchar sobre la revuelta, emprendió el regreso rápidamente. Fue demasiado tarde. La rebelión había crecido como un incendio que arrasaba todo a su paso. Los ciudadanos y el Senado actuaron con firmeza, declarando a Tarquinio y a su familia exiliados de Roma para siempre. Derrotado y sin aliados, Tarquinio huyó, buscando refugio entre los etruscos, con la esperanza de recuperar el trono. Con su expulsión, Roma marcó el fin de la monarquía y el comienzo de algo nuevo: la República Romana. Un sistema donde los reyes serían reemplazados por representantes elegidos, y el poder, al menos en teoría, estaría en manos del pueblo. El foro, que horas antes había sido testigo de la tragedia de Lucrecia, ahora resonaba con gritos de libertad y esperanza. Así nació una nueva era para Roma, construida sobre el sacrificio y la valentía, lista para enfrentarse al futuro. El nacimiento de la República. Después de la expulsión de Tarquinio el Soberbio, los romanos decidieron que nunca más habría un rey en Roma. Los años de tiranía y abuso de poder demostraron que concentrar todo el poder en una sola persona era peligroso. Para evitar esto, los romanos adoptaron una nueva forma de gobierno: la república. Este sistema, llamado res publica, que significa la cosa pública o el asunto del pueblo, se basaba en la idea de que el poder debía pertenecer a todos los ciudadanos, no a un solo rey. La república representaba un cambio radical.
con un gobierno donde el poder estaba dividido entre diferentes instituciones, cada una con responsabilidades específicas. La República Romana se construyó sobre valores fundamentales como la libertad, la justicia y el equilibrio. Estos principios buscaban proteger al pueblo de la tiranía, garantizar un gobierno justo y asegurar que el poder estuviera compartido entre diferentes instituciones. Para cumplir con estos ideales, los romanos crearon un sistema basado en 3 instituciones principales: los cónsules, el Senado y las asambleas ciudadanas. Primero, los cónsules eran los líderes principales de la República. Cada año, los ciudadanos elegían a 2 cónsules para liderar Roma. Su poder era principalmente militar y ejecutivo, es decir, ellos comandaban el ejército y aseguraban que las leyes se aplicaran. Su mandato duraba solo 1 año, una medida conocida como límite de tiempo, que evitaba que una persona gobernara demasiado tiempo. Además, los cónsules tenían el poder de vetar las decisiones del otro, lo que aseguraba que no actuaran solos y mantuvieran el equilibrio. Esto significa que, si uno tomaba una decisión que el otro consideraba peligrosa o injusta, podía bloquearla. De esta manera, los cónsules tenían que trabajar juntos y no podían actuar solos. El Senado, que ya existía en la época de los reyes, continuó jugando un papel clave en la República. Aunque no podía aprobar leyes directamente, el Senado daba consejos importantes y ayudaba a tomar decisiones estratégicas. Estaba formado por hombres experimentados, generalmente antiguos magistrados, que representaban las familias más influyentes de Roma. El Senado también garantizaba la continuidad en el gobierno, ya que los cónsules cambiaban cada año, pero los senadores permanecían por más tiempo. Las asambleas ciudadanas eran reuniones donde los ciudadanos podían participar activamente en el gobierno. Allí elegían a los cónsules y a otros magistrados, aprobaban leyes y decidían sobre asuntos importantes. Sin embargo, la participación estaba limitada a ciertos grupos. Solo los hombres ciudadanos podían participar, mientras que las mujeres, los esclavos y los no ciudadanos no tenían este derecho. Esto reflejaba una limitación en la idea de libertad, que más adelante se convertiría en un tema central en las luchas sociales de Roma. Además de las instituciones políticas, la religión también jugaba un papel crucial en mantener el equilibrio de la República, ya que los romanos creían que su éxito dependía de la aprobación divina. Sacerdotes como los pontífices tenían la responsabilidad de mantener las ceremonias religiosas y asegurar que los dioses fueran honrados correctamente. Los romanos creían que el éxito de su gobierno y sus instituciones dependía de la aprobación de los dioses, por lo que la política y la religión estaban profundamente conectadas. Gracias a este sistema, basado en libertad, justicia y equilibrio, la República Romana logró un gobierno compartido y estable. Aunque no era perfecto, estas instituciones sentaron las bases para el crecimiento de Roma como una potencia que respetaba tanto la participación ciudadana como las tradiciones religiosas. El retorno del soberbio. Aunque la República Romana nació con esperanza y unidad, los primeros años estuvieron llenos de peligros que pusieron a prueba su resistencia. Tanto enemigos externos como problemas dentro de la sociedad amenazaron con destruir esta nueva forma de gobierno antes de que pudiera fortalecerse. La joven República Romana apenas empezaba a crecer cuando enfrentó un peligro que podría haberla destruido para siempre. ¿El enemigo? Nada menos que el antiguo rey, Tarquinio el Soberbio. Después de su expulsión, este monarca no aceptó su derrota. Orgulloso y lleno de sed de venganza, buscó aliados para recuperar el trono que creía suyo por derecho. Su aliado más poderoso fue Lars Porsena, el rey de los etruscos. Los etruscos eran un pueblo sofisticado y poderoso que vivía al norte de Roma, en la región conocida como Etruria. Expertos en arquitectura, navegación y comercio,
Los etruscos influyeron profundamente en las primeras etapas de la historia romana. De hecho, los 3 últimos reyes de Roma eran etruscos. Su cultura, llena de riquezas y tradiciones religiosas complejas, hacía de ellos un enemigo formidable. Con un ejército fuerte y una posición estratégica, los etruscos representaban una amenaza seria para la joven república. Bajo el liderazgo de Porsena, un vasto ejército rodeó Roma. Los soldados construyeron campamentos en las colinas cercanas, bloqueando la entrada de alimentos y recursos. Dentro de las murallas, el pueblo romano miraba con miedo y determinación. ¿Podría esta joven república sobrevivir su primera gran prueba? En medio del peligro, apareció una historia que se volvió leyenda: la de Horacio Cocles. Este valiente soldado se paró en un puente que conectaba Roma con el ejército enemigo. Mientras sus compañeros destruían el puente para detener a los etruscos, Horacio luchó solo con mucha valentía. Cuando el puente ya estaba roto, Horacio saltó al río Tíber y nadó de regreso a Roma, salvando a la ciudad de un ataque. Pero el asedio no terminó con una gran batalla. Los romanos resistieron con astucia, fuerza y perseverancia. Día tras día, los etruscos se encontraron con la feroz voluntad de un pueblo que no estaba dispuesto a ceder su libertad. Al final, Lars Porsena, impresionado por la determinación de los romanos, accedió a negociar. A cambio de que Lars Porsena retirara su ejército, Roma devolvió algunas tierras que antes pertenecían a los etruscos, pero logró mantener su independencia. La retirada de Lars Porsena no solo marcó la supervivencia de la República, también fue un mensaje al mundo. Roma no se rendiría, ni la espada del enemigo ni el miedo podían quebrar el espíritu de su gente. Con esta victoria, los romanos demostraron que su fuerza residía no solo en su ejército, sino también en su unidad y amor por la libertad. Aunque el asedio de Lars Porsena había terminado, Tarquinio el Soberbio seguía siendo un peligro para Roma. El antiguo rey no renunció a su sueño de recuperar el trono y, en su desesperación, buscó nuevos aliados para su venganza. Esta vez, consiguió formar un ejército con antiguos amigos y mercenarios que querían destruir la joven república. La batalla final ocurrió cerca del lago Regilo, un lugar rodeado de colinas y campos abiertos. Allí, los ejércitos de Roma y los aliados de Tarquinio se enfrentaron. Desde temprano en la mañana, el campo de batalla se llenó con el ruido de tambores, los caballos y los gritos de los soldados preparándose para luchar. Los dos bandos sabían que esta batalla decidiría el futuro de Roma. Los romanos, liderados por sus cónsules, mostraron la disciplina que ya comenzaba a definir su reputación. A pesar de que las fuerzas enemigas eran numerosas y feroces, los soldados romanos formaron filas compactas, avanzando como una pared impenetrable de escudos y lanzas. La batalla fue feroz y prolongada, con cada lado luchando con una determinación absoluta. La leyenda dice que, en el momento más oscuro de la batalla, cuando parecía que el enemigo podría romper las líneas romanas, algo milagroso ocurrió. 2 figuras luminosas, montadas en caballos blancos, aparecieron entre las filas romanas. Eran los dioses gemelos, Cástor y Pólux, quienes, según la tradición, descendieron del cielo para luchar junto a los romanos. Su presencia llenó de valor a los soldados, quienes, inspirados por este apoyo divino, lanzaron un feroz contraataque. Finalmente, el ejército de Tarquinio comenzó a retroceder. Los romanos, con su disciplina y liderazgo, habían logrado lo impensable: derrotar a un enemigo poderoso que amenazaba su existencia. Mientras el enemigo huía, Tarquinio el Soberbio quedó sin aliados, abandonado incluso por aquellos que alguna vez lo apoyaron. La victoria en el lago Regilo marcó el final de Tarquinio. Sin apoyo y completamente derrotado, se exilió para siempre, dejando atrás su ambición de recuperar el trono. Para Roma, esta fue una victoria clave que aseguró su libertad y estabilidad en un momento crucial. El peligro dentro de las murallas. Sin embargo,
La joven república aún enfrentaba desafíos que pondrían a prueba sus principios. No todas las amenazas venían de enemigos externos. A veces, el peligro estaba dentro de sus propias murallas. Tal fue el caso de Lucio Junio Bruto, el mismo líder que había alzado la voz en el foro tras la tragedia de Lucrecia, inspirando a los romanos a derrocar a Tarquinio. Tiempo después de fundar la República, Bruto enfrentó una de las decisiones más dolorosas de su vida. Se descubrió que sus propios hijos, seducidos por las promesas de Tarquinio, conspiraban en secreto para restaurar la monarquía. Para Bruto, esta traición fue como una daga al corazón. No eran simples conspiradores, eran su sangre. En el foro, ante los ojos atentos del pueblo y el Senado, Bruto escuchó las pruebas de la conspiración. Aunque su rostro permaneció firme, era evidente que se enfrentaba a un conflicto desgarrador. Su juramento de proteger la República chocaba con su amor de padre. ¿Qué debía prevalecer? ¿La justicia o la familia? Al final, Bruto tomó su decisión sin dudar. Con una voz fría y resuelta, ordenó la ejecución de sus hijos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Había dejado claro que en la República nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera su propia familia. Cuando todo terminó, Bruto se retiró en silencio, llevando el peso de su decisión. Había cumplido con su deber, pero el precio personal fue incalculable. Tras la victoria sobre Tarquinio y el sacrificio personal de Bruto, la República parecía más fuerte que nunca. Las amenazas externas habían sido derrotadas, y los cimientos de un gobierno sin reyes se mantenían firmes. Pero mientras el pueblo celebraba estos logros, otra batalla comenzaba a gestarse, no en los campos de guerra, sino en el corazón de la sociedad romana. Roma estaba dividida en dos mundos muy diferentes. Por un lado, estaban los patricios, las familias nobles y ricas que controlaban el poder político. Por el otro, los plebeyos, la vasta mayoría del pueblo, que incluía campesinos, comerciantes y soldados. Aunque los plebeyos trabajaban la tierra y defendían la república en el ejército, sentían que su voz no era escuchada. Las decisiones importantes las tomaban los patricios, quienes parecían interesados solo en proteger sus propios privilegios. Los plebeyos comenzaron a alzar sus voces, exigiendo derechos básicos, acceso a las tierras que ayudaban a conquistar y una representación real en las decisiones del gobierno. Querían un lugar en la República que también habían ayudado a construir con su esfuerzo y sacrificio. Aunque estas demandas aún no habían llevado a una crisis abierta, las tensiones crecían, y Roma pronto tendría que enfrentarlas. En los años siguientes, la relación entre patricios y plebeyos evolucionaría, preparando el camino para futuros conflictos y cambios importantes en la República. En este episodio, hemos explorado el momento decisivo en el que Roma dejó atrás la monarquía para abrazar la República. Vimos cómo el abuso de poder de Tarquinio el Soberbio y la tragedia de Lucrecia inspiraron una revolución que cambió el rumbo de la historia romana. Aprendimos sobre el nacimiento de un sistema basado en valores como la libertad, la justicia y el equilibrio, con instituciones como los cónsules, el Senado y las asambleas ciudadanas que definieron este nuevo gobierno. También descubrimos los desafíos que enfrentó la joven república, desde amenazas externas, como el asedio de Lars Porsena y la batalla del lago Regilo, hasta tensiones internas entre patricios y plebeyos, que empezaron a mostrar las primeras divisiones sociales en Roma. Pero, ¿qué ocurrirá cuando los plebeyos decidan que ya no pueden tolerar ser excluidos del poder? ¿Cómo responderán los patricios a las demandas de igualdad? ¿Podrá la República superar estas tensiones internas sin romperse? En el próximo episodio, exploraremos la lucha de las órdenes, un conflicto que definirá el futuro de Roma y abrirá el camino hacia una sociedad más inclusiva. Hasta la próxima.